Ok, ahora todo el mundo está convirtiendo sus imágenes a tipo Ghibli, pero ¿y si intentamos hacer algo diferente? Sí, eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy, ya que hoy te voy a enseñar a que conviertas tus propias imágenes al estilo de los... Así es, hoy te voy a enseñar el mejor método, ya que sí, no hay otro igual aquí en YouTube. Te voy a enseñar a convertir tus imágenes con una calidad excepcional y por supuesto con el estilo de los Simpsons, que sinceramente es espectacular. Así que si quieres ver más tutoriales de este tipo, por favor suscríbete. Y bueno, también mencionar que no solamente hago tutoriales, sino videos de tecnología en general, ya sea de celulares, computadores o simplemente de cualquier cosa que considere que sea importante. Así que vamos a empezar porque después me dicen que meto mucho relleno. Antes de irnos al celular te voy a pedir que prestes muchísima atención a este video porque sinceramente es un método que, si bien es bueno, puede que no te funcione si no sigues todo al pie de la letra y si no haces exactamente lo que te voy a decir a partir de ahora. Este es un procedimiento que puedes hacer en el celular, pero si tú gustas lo puedes también hacer en una computadora. Así que habiendo dicho esto, vayámonos directamente al celular. Vale, ya que estamos en el celular, vamos a empezar con este procedimiento. En este caso lo que vamos a tener que hacer es irnos directamente a nuestra aplicación de ChatGPT. Yo la voy a poner por acá en la pantalla de inicio para tenerla más cerca. La vamos a tener aquí nuestra aplicación de ChatGPT en este caso, y lo que vamos a hacer es abrirla directamente. A partir de aquí tienes que prestar mucha atención porque aquí es donde la mayoría de gente se equivoca y bueno, no queremos eso en este caso. Vamos a hacer todo bien. Primero que todo vamos a seleccionar lo que sería nuestra imagen. Vamos a darle aquí en este botón de añadir imagen, le vamos a dar acá en este caso, le vamos a dar aquí donde dice fotos y vamos a seleccionar nuestra foto favorita, la foto que queramos transformar a este característico estilo. En mi caso yo voy a seleccionar esta, le vamos a dar en listo o en done y le vamos a pasar un prompt que en este caso es bastante largo, es en inglés, pero no te preocupes porque te lo voy a estar dejando en la descripción. El prompt que vamos a poner es ese que estás viendo en pantalla. Como te dije, te lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado. Una vez tengamos el prompt ya directamente aquí en la caja de texto, lo que vamos a hacer es darle aquí en la flechita negra, le vamos a dar aquí y vamos a esperar que la inteligencia artificial haga su trabajo. Como pueden ver aquí él está creando la imagen directamente, así que voy a cortar el video y les muestro cuando esté generada. Y como se pueden dar cuenta, acá tenemos nuestro resultado final. Sinceramente es espectacular, dense cuenta del nivel de detalle que tiene esta imagen. Esta es la imagen original y esta es la que me ha dado el ChatGPT. Obviamente les voy a poner la comparación en pantalla para que la vean, pero el resultado es espectacular. Sinceramente dense cuenta de que es exactamente igual todo, pero con el estilo de los Simpsons. En este caso el resultado es de muy buena calidad, está todo al estilo de los Simpsons y es súper fiel a la foto original, así que por ese lado no tengo quejas. Así que ahora tú ya sabes crear estas imágenes. Me gustaría ver tus creaciones, así que etiquétame en Instagram y sin duda las voy a ver. Por mi parte esto ha sido todo, nos estaremos viendo en una próxima ocasión.